somni alça el cap ben alt. Molt bon dia, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y por la ocasión de participar pues, en una jornada que ya solamente por la imagen que transmite es un signo y por tanto pues agradezco de corazón el poder estar esta mañana aquí con vosotras y vosotros. Lo que voy a intentar comunicar en media hora va a ser lo siguiente. En primer lugar, voy a intentar decir que la misericordia es una forma de mirar el mundo, ¿vale? Y es una forma de mirar el mundo que nos cambia, y esto sin ninguna duda, y que nos coloca también en la posición de querer cambiar el mundo. Pero en estos segundos no tenemos ninguna certeza de lograrlo. Pero es una forma de mirar el mundo que nos cambia y que nos dispone a cambiar el mundo. En segundo lugar, que la mirada misericordiosa nos saca de los senderos de los caminos conocidos. Es la parábola del samaritano a la que haremos referencia a continuación. Y rompe nuestra vida cotidiana. En tercer lugar, que la mirada misericordiosa no conoce fronteras, es universal, va siempre más allá de cualquier espacio conocido. En cuarto lugar, que la mirada misericordiosa es capaz, es experta en discernir los signos de los tiempos, en este sentido es escatológica, es muy consciente de que estamos en el todavía no, pero que también estamos en el ya. Tiene que haber ya signos de transformación, signos del reino en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana. Que la mirada misericordiosa, en quinto lugar, es activa y nos lleva a encargarnos de la realidad, nos lleva a hacer milagros. Una pregunta que dejaré aquí es, ¿cuál es el último milagro que hemos presenciado? O todavía mejor, ¿cuál es el último milagro que hemos hecho? Porque sin milagros no hay signos del reino. En sexto lugar, y terminando, que la perspectiva de la misericordia nos descoloca, nos resitúa, nos lleva a cuestionarnos nuestra propia posición en el mundo, nuestra forma de vivir. Y por último, que la mirada misericordiosa es una mirada abierta siempre a la gracia, cargada siempre de gracia y, por tanto, pues nos reconcilia de alguna manera con nuestra debilidad, ¿vale? Nos convierte en testigos de la esperanza, pero también asumiendo que somos frágiles, que somos vulnerables y que no lo podemos todo. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Y esto me lleva a pensar en lo importante que es la mirada. A veces decimos hay miradas que matan. Y lo decimos porque a veces sentimos que nos matan con la mirada o que no nos reconocen como persona viva. Y lo mismo que hay miradas que matan, también hay miradas que salvan, hay miradas que incorporan, hay miradas que recuperan la humanidad, hay miradas que nos integran, hay miradas que nos reconcilian. Hay un elemento importante en la ayuda, en la donación, que no es simplemente el dar, no basta con dar, ¿vale? La mirada incorpora en una comunidad. La mirada ética solo puede ser una mirada entre iguales, entre personas iguales. Es una mirada que nos reconoce, es una mirada que nos incorpora a una comunidad de derechos y de obligaciones. La mirada que nos incorpora en una comunidad es una mirada que nos acepta y que hace que carguemos pues, con todas las consecuencias con este reconocimiento. Pero desgraciadamente los seres humanos tenemos mucha capacidad para mirar dando vida, pero también para mirar dando muerte, para mirar sin ver. ¿Cuándo es la última vez que hemos mirado a los ojos a una persona refugiada, a una persona pobre, a una persona enferma? A ver, plantear esta pregunta aquí es fácil y responderla también. Todas y todos tenemos la experiencia de haberlo hecho. Seguramente tendremos que mejorar la forma en que lo hacemos, ¿no? Pero a mí me da miedo el día que el Señor pregunte a esta Europa rica, a esta Europa de corazón de piedra, eso mismo. Cuando fui refugiado, no me acogiste. Y le diremos, ¿y cuándo te vimos refugiado y no te acogimos? ¿Y qué vamos a responder? ¿Qué vamos a responder? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Pues el Señor nos dirá, pues mira, lo siento mucho, Imanol, pero todos los días, todos y cada uno de los días pasó esto, que yo era un refugiado al que no veías, que yo era un pobre al que no mirabas, que yo era un enfermo al que no asistías, que yo era un preso al que no visitabas, ¿no? Y para mirar con misericordia, pues hay que salir del camino seguro.
Yo he encontrado una traducción de la parábola del samaritano, dice así, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Todos veían a la víctima, pero solo uno fue movido a misericordia, tal vez porque vino cerca de él, tal vez porque se apartó del camino que estaba recorriendo, se apartó de lo que tenía que hacer a continuación y fue capaz de ponerse en el lugar, en la posición de la persona caída. Salir de la normalidad. Y qué importante es esto en un mundo como el actual. Hoy vivimos en un mundo donde el sufrimiento, el dolor, puede ocurrir en cualquier lugar, pero se hace presente en nuestra sala de estar. Estamos conectados y conectadas por el conocimiento. No podemos decir, yo no sabía que eso estaba ocurriendo. Todos los días estamos siendo testigos del dolor en el mundo. Afortunadamente también hay actos de reconocimiento y de mirada que salvan, ¿no? Afortunadamente este mundo global también está lleno de fenómenos como las adopciones internacionales, las adopciones temporales, el transnacionalismo, las iniciativas locales de cooperación. Hoy el camino que baja de Jerusalén es un camino global. Hoy nos encontramos con las víctimas en cualquier lugar del mundo y cualquier víctima, esté donde esté, está planteándonos esta pregunta que nos harán. ¿Y cuándo te vimos refugiado? ¿Y cuándo te vimos trabajadora en condiciones indecentes? ¿Y cuándo te vimos trabajador explotado? ¿Y cuándo te vimos inmigrante sin papeles? ¿No? La pregunta resuena cada vez más en nuestra conciencia, ¿no? Nuestras éticas se han construido siempre en el aquí y en el ahora. En general la gente no queremos ver sufrir a nadie, y menos hacer sufrir a nadie. Y si podemos evitarlo, lo hacemos. Pero vivimos en un mundo muy complicado, donde cosas que hacemos aquí tienen consecuencias allá. Y no siempre vemos lo que está ocurriendo. Y luego pues como decía Ellacuría, tenemos un problema. Y es que nuestro modo de vida no es generalizable. Todo el mundo no puede vivir como vivimos nosotras y nosotros. Y eso nos coloca en una posición muy incómoda, porque queremos salvar al mundo. Pero cada día que encendemos la luz, cada día que cogemos el coche, cada día que compramos ropa, cada día que estamos fastidiando un poquito el mundo también, ¿no? O sea, es una contradicción muy grande con la que tenemos que vivir, no podemos escaparnos de ella, ¿no? Tenemos que asumirla, cargarla sobre nuestras espaldas. Pero es una contradicción muy potente en la que vivimos, ¿no? Una contradicción a la que nos ayudaba el Papa Francisco a reflexionar con su encíclica Laudato Si, ¿no? Cuando decía, a ver, tenemos que proteger la casa común. Y tenemos que proteger la casa común en un mundo de inequidad planetaria que afecta a países enteros. Tenemos que proteger la casa común abriéndonos seriamente al destino común de los bienes de la tierra. No puede ser que una parte de la humanidad, que el 20% acumulemos el 80% de los recursos. Pero el diagnóstico que hagamos del mundo, seguramente, en primer lugar, nos presenta un mundo muy malo, un mundo muy feo, un mundo muy sucio, un mundo muy roto. Y es así el mundo, y no podemos cerrar los ojos y no verlo, ¿no? Cuando Martin Luther King quiso movilizar a tanta gente en la lucha por los derechos civiles, no empezó diciendo, tengo una pesadilla. Dijo, tengo un sueño. Es decir, veo la forma de cambiar esta pesadilla, veo la forma de empezar a cambiar esta situación, ¿no? Creo que es muy importante que cuando miremos la realidad seamos capaces, primero, efectivamente, de hacer un diagnóstico del pecado que hay en esta realidad, pero también de a continuación decir, y yo tengo un sueño. Es decir, es muy importante que cuando miremos la realidad seamos capaces de desarrollar esa mirada kairótica, es decir, ver el presente como kairos, como oportunidad, no solamente como negatividad. El mundo todavía no es el mundo que queremos, el mundo todavía no es ese mundo al que aspiramos, pero ya empieza a ser. O sea, no puede ser que el mundo sea solo negatividad. Algo falla. Es decir, lo que nos dijo el Dios de Jesús, lo que nos dijo Jesucristo fue que el reino de Dios ya está entre nosotras y nosotros. Ya está entre nosotras y nosotros. Esos son los milagros. ¿Vale? ¿Qué son los milagros? Los milagros son signos del reino. ¿Qué es un milagro? A mí me gusta mucho una cosa que dice el Talmud judío, cuando dice, quien salva una vida salva al mundo entero, ¿no? Claro, igual nos parece poco eso de salvar una vida.
Pero salvar una vida es muy importante. Es lo que hizo el samaritano, por otra parte. El samaritano no acabó con los asaltos en los caminos a Jerusalén. Seguramente al día siguiente otra persona fue asaltada. El samaritano salvó una vida. Salvar una vida es muy importante. ¿Es insuficiente? Claro que es insuficiente. Es el todavía no, pero también es el ya. Jesús, que era hijo de Dios y que ya podía haber hizo muchas cosas, pero en fin era hijo de Dios, pues en principio sabemos que hizo unos 37 milagros. Tampoco son tantos, ¿eh? Oye, Jesús, en fin, vale, en 3 años tal, pero 37 milagros siendo hijo de Dios, ya podías haberte estirado un poco más, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero al final, realmente, o sea, Jesús no salvó al mundo materialmente hablando. O sea, no transformó. O sea, después de Jesús sigue habiendo dolor, muerte, sufrimiento, ceguera, enfermedad, lepra, injusticia. Pero ¿qué es lo que nos dejó Jesús? ¿Nos dejó un mundo ya plenamente salvado? No, nos dejó un mundo en el que ya hay experiencias profundas de salvación. El milagro también depende de la mirada. El milagro depende sobre todo de quién mira la realidad. El milagro está sobre todo en nuestra manera de mirar e interpretar la realidad. Muchísima de la gente que asistía a las acciones de Jesús no veía en ellas milagros, sino escándalo. Entonces, una pregunta me suelo hacer yo a veces, ¿no? ¿No habremos perdido la capacidad de descubrir el milagro en nuestros entornos? Bueno, a mí me preocupa mucho porque, insisto, yo creo que es fundamental que nos hagamos algunas preguntas quienes estamos en Cáritas, ¿no? ¿Cuál es el último milagro que hemos presenciado? ¿Cuál es el último milagro en el que hemos participado? Porque si no, no estamos siendo testigos del reino. Por tanto, tenemos que desarrollar una mirada cairótica, tenemos que desarrollar una mirada que sea capaz de descubrir las posibilidades de transformación de la realidad. Tenemos que desarrollar una mirada que sea capaz de descubrir que la realidad ya está preñada de futuro, ya está preñada del reino de Dios, ya está embarazada de gracia, ya está embarazada de salvación y que está pariendo por muchos lugares y va pariendo pues pequeños milagros en muchos lugares que hacen que mucha gente se sienta salvada, ciertamente, y que mucha gente se sienta partícipe también de esta experiencia de salvación. En estos tiempos de crisis, que tanto nos ha afectado y tanto nos afecta a todas, sobre todo a quienes trabajamos a pie de obra con la gente más vulnerable, más frágil, por una parte se ha producido un fenómeno de destrucción de capital social. Ha habido también una experiencia de transformación. Ha habido entidades que han sido capaces de recrearse, de repensarse, de resituarse. Y ha habido también una situación muy interesante, que es de emergencia de nuevas posibilidades. De pronto, un escenario oscuro, un escenario de depresión, un escenario de crisis, se llena también de personas que empiezan a mirar de otra manera. Claro, hablar del buen vivir no cambia para nada el mal vivir que tengamos, pero sí ilumina de otra manera las posibilidades. Seguramente lo más importante que puede hacer un cristiano o una cristiana hoy es, bueno, lo que ha sido siempre, ser testigo, ¿vale? Dar testimonio. Una de las experiencias que yo estoy teniendo en los últimos años es que hay cantidad de gente fuera de nuestra comunidad creyente, cantidad de gente que no es creyente, que está mirándonos esperando respuestas, esperando signos, esperando acciones. La esperanza cristiana depende de nosotras y de nosotros. Y mucha gente depende de que nosotras y nosotros hagamos nuestra esa esperanza cristiana y seamos capaces de actualizarla cada día en el lugar en el que estamos, intentando hacer milagros. Los milagros que hacemos cuando acogemos, cuando recibimos, cuando no solamente damos, sino que acompañamos, cuando la persona a la que encontramos en la oficina de Cáritas luego la encontramos en la calle y seguimos tratándola como una persona. No decimos, no, tú solamente eres una parte de mi trabajo, no, también luego fuera. O sea, son esos pequeños milagros los que están dando esperanza a tanta gente en el mundo, ¿no? El estar cristiano en el mundo se caracteriza por 4 cosas. En primer lugar, por hacernos cargo de la realidad. Aquí Cáritas tiene una profunda garantía. Cáritas pisa suelo y cuando Cáritas dice, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que descubrimos que hay una tercera generación de personas pobres ya, porque son hijos pobres, de padres pobres, de abuelos pobres. Cuando Cáritas dice esto es muy importante, los diagnósticos de Cáritas son fundamentales. Tenemos que hacernos cargo de la realidad, tenemos que analizar bien la realidad, tenemos que cargar con la realidad, tenemos que hacerla nuestra, es la dimensión ética, o sea, no podemos ser indiferentes a la realidad, tenemos que encargarnos de la realidad, es la dimensión práctica, es lo que hace la voluntaria y el voluntario. Nadie os obliga a estar ahí, por eso sois voluntarias y voluntarios. Podíais estar en cualquier otro lugar y fijaos qué raras sois, fijaos qué raros sois.
o fijaos qué tocadas estáis por la gracia, sois unas locas y unos locos de Dios, decidís estar ahí, decidís estar donde la gente está sufriendo con ella, ¿no? Bueno, pues hay un elemento cuarto, que es el dejarse cargar por la realidad, que también creo que es muy importante. Al final, la transformación del mundo ya se está produciendo. Nosotros somos colaboradores necesarios, pero ya se está produciendo. La gracia está actuando. Es decir, como se solía decir, tenemos que actuar como si todo dependiera de nosotras, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Por tanto, poner toda nuestra carne en el asador, pero sabiendo que al final esto ya se está produciendo, iba a decir casi al margen de lo que hagamos, ¿no? Por tanto, hacer lo que debamos hacer lo que podamos, hacer el milagro al que tengamos acceso en cada momento. La bula de Francisco termina así, dice: el año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo, Rey del Universo, el 20 de noviembre del 2016. En ese día, cerrando la Puerta Santa, tendremos ante todos sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordinario de gracia. Creo que es importante preguntarnos si hemos experimentado durante este año esta gratitud. Yo creo que es importante, ¿no? Yo la he experimentado muchas veces, la experimento hoy también. Yo hoy me siento lleno de gracia por estar aquí con vosotras y vosotros, ¿no? Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos a la Señoría de Cristo, esperando que derrame su misericordia como el rocío de la mañana para una fecunda historia, todavía por construir, con el compromiso de todas y de todos en el próximo futuro. Como deseo, dice Francisco, que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios. Y termina así, y así termino también yo. Dice: a todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios que está ya presente en medio de nosotras y nosotros. Bueno, eso es lo que yo creo que tenemos que sacar de aquí. Esta encomienda, esta llamada, esta demanda de que seamos transmisoras y transmisores de la misericordia, transmisoras y transmisores de la esperanza, testigos del reino, allá donde estamos. Es lo que espera el mundo y es lo que tenemos que devolver.